Hola a todo el mundo. Hoy nos vamos a meter de lleno en ese mundo tan rico y complejo que se esconde detrás de los dibujos aparentemente sencillos de un niño o una niña. Vamos a empezar con una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si pensamos por un momento que el arte de los más pequeños es algo más, mucho más que un simple juego? Aquí está la clave de todo. Para un niño o una niña, dibujar es una de las principales formas que tiene de expresarse sin palabras. Es de hecho fundamental para su vida cognitiva y emocional. Muy bien, pues este va a ser nuestro recorrido. Primero veremos por qué son mucho más que simples trazos. Después seguiremos su evolución, desde los garabatos hasta el realismo. Descubriremos cómo los profesionales los analizan, su increíble poder para sanar y, por último, cómo podemos interpretarlos con rigor y responsabilidad. Venga, vamos a empezar por lo más importante, la idea de que tenemos que mirar más allá de lo que se ve a simple vista en la hoja de papel. A ver, lo primero que hay que entender es que la habilidad para dibujar no surge de la nada. Evoluciona por etapas súper claras que de hecho nos chivan cómo va madurando la mente. Y este es, digamos, el mapa de ese viaje. Son 4 etapas fundamentales que nos van a enseñar cómo crece la mente a través del arte, desde los primeros garabatos hasta una representación llena de detalles. Y todo empieza aquí, en la etapa del garabateo. Al principio es pura acción, ¿sabes? El placer de mover la mano y dejar una marca. Pero de repente, ¡zas!, pasa algo increíble. Se da el salto del pensamiento motor a la imaginación. El garabato de pronto tiene un nombre, y ahí nace la representación. Bueno, y de ahí pasamos a la etapa preesquemática. Aquí ya sí que hay una intención clara, un proceso mental mucho más ordenado. La primera figura que suele aparecer, por cierto, es la humana. Y ojo, un detalle fascinante, el color no tiene nada que ver con la realidad, sino con la emoción. El color favorito puede servir para pintar cualquier cosa. Luego llega la etapa esquemática. Aquí la cosa cambia. La visión del mundo se vuelve mucho más objetiva, por así decirlo. Ya no importa si el rojo es el color favorito. Ahora lo que importa es que el cielo es azul y el sol amarillo, porque son así en la realidad. Y finalmente, llegamos a la etapa del realismo. Como su nombre indica, aquí el dibujo se complica, se llena de detalles y se nota una mayor conciencia de lo social. El interés se centra en que se parezca a la realidad, en captar el movimiento y en diferenciar, por ejemplo, entre sexos con la ropa y otros detalles. Vale, ahora que ya tenemos claras las etapas, podemos empezar a entender cómo esto sirve de base para un análisis, mucho más profundo. Vamos a ver un poco de historia, cómo el dibujo acabó convirtiéndose en una herramienta profesional. Y es que la historia tiene su miga, ¿eh? Todo empezó allá por 1926 con Florence Goodenough. Luego vino Corman, que se fijó en la dinámica familiar a través del dibujo. Y más tarde, Coppitz ayudó a estandarizarlo todo para la evaluación emocional. O sea que poco a poco el dibujo se fue ganando el respeto como una técnica de exploración muy seria. Y uno de los test más famosos que surgieron de todo esto es el de la casa, el árbol y la persona, también conocido como HTP. Cada cosa tiene su simbología, claro. La casa nos habla de las relaciones familiares, el árbol de cómo se ve la persona a sí misma y la figura humana pues proyecta su autoimagen. Pero ojo, porque aquí viene algo que es súper interesante. El análisis no solo se fija en qué se dibuja, sino también en dónde. El lugar que ocupa el dibujo en la hoja es clave. Este esquema que vemos aquí divide el espacio para darnos pistas sobre la orientación de la persona. Y esta tabla nos lo deja clarísimo. Fijaos, la parte de arriba es la imaginación, la de abajo el contacto con la realidad. La izquierda se relaciona con el pasado y la derecha con el futuro. Así que, por poner un ejemplo, un dibujo abajo a la derecha sugiere una mirada al futuro, pero con los pies bien puestos en la tierra. Pero claro, el dibujo no es solo para diagnosticar. Y aquí es donde damos un giro y nos centramos en su poder para sanar. Exacto, es que es como un puente para comunicarse, sobre todo cuando las palabras todavía no salen, o cuando lo que se ha vivido es tan fuerte que no se puede contar. Ahí, el dibujo se convierte en la única voz posible. Y así es como funciona en terapia, más o menos. Primero se pide que se dibuje algo, un recuerdo, una emoción, para traerlo al presente en un lugar seguro. Una vez que está en el papel, ya se puede hablar de ello. Y ese proceso de sacarlo fuera puede ser liberador, una auténtica catarsis. Y con todo esto sobre la mesa llegamos al final. La gran pregunta es, ¿qué hay que tener en mente cuando miramos un dibujo infantil? Pues sobre todo, una cosa, hay que observar con responsabilidad y con conocimiento.
Estos principios son la clave de todo. No se trata de ser adivinos, para nada. Se trata de observar con curiosidad, pero siempre teniendo en cuenta la etapa evolutiva. Un dibujo nos da pistas, hipótesis, pero nunca respuestas definitivas. Es solo una pieza del puzzle. Y si nos quedamos con una sola cosa, que sea esta. La mejor persona para contar la historia de un dibujo es quien lo ha creado. Preguntar, simplemente preguntar qué significa, es lo que abre la puerta a su mundo. Y esta frase lo resume todo de una manera, brillante. Dibujar es recrear para reconstruir y reparar. No es solo crear algo nuevo, es una oportunidad de arreglar lo que está dentro. Y con esta idea tan potente cerramos este análisis. La pregunta, claro, se queda flotando en el aire como una invitación. La próxima vez que alguien se encuentre con un dibujo de un niño o una niña, ¿qué se podrá descubrir ahora en esos trazos?